¿Por qué es importante, y esto creo que lo hemos hablado en la clase pasada, hablar de los 100 primeros días de gestión? Recordando, decíamos que es ese proceso que genera una expectativa para aquellos que son autoridades electas. En este momento, de autoridades electas, nos convertimos en autoridades en funciones. Pero al decir autoridades en funciones, el tema no solamente es a nivel descriptivo, no, bueno, ya soy alcalde, regidor, en funciones, sino que involucra una serie de responsabilidades. Involucra un conjunto de actividades que hay que realizar para prever los 4 posibles años de gestión. Es más, está por ahí, hay varios proyectos, ¿sí? La red de municipalidades del Perú están planteando, ¿no? A través de todavía es una propuesta, está en propuesta, ¿sí? Pero hace algún tiempo ya se ha venido trabajando de que tal vez los gobiernos, la duración de la gestión municipal y regional va a ser de 5 años. Bueno, tiene sus críticas en pro y en contra, pero básicamente ahora es de 4 años y vamos a prever ello. Entonces, decíamos, hay un enfoque y una expectativa por parte de la población para estos primeros meses de gestión. ¿Por qué? Porque, señor, las personas, el pueblo, la ciudadanía, nos va a ver y nos va a decir, muy bien, ganaron las elecciones, empezaron en las funciones y ahora empieza el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para iniciar una gestión? Lo que vamos a hablar hoy. Organizarnos, planificar. ¿Sí? Obviamente no es una clase de planificación, pero vamos a dar algunas pinceladas de la misma. Y es interesante porque en estos primeros meses de gestión, al planificarnos, también viene una idea conjunta, la idea de organización. Claro, porque muchos decimos que la gestión pública, y eso lo habíamos hablado en la clase pasada, es de carácter impersonal. Y evidentemente es impersonal, no depende de las personas. Sin embargo, también somos conscientes de que las funciones que se desarrollan en el cotidiano hacer está realizado por personas. Claro, una municipalidad no es su alcalde, no es su gobierno, no es sus regidores, no es el consejo municipal, no es los funcionarios, el gerente municipal, el gerente regional o el secretario general, sino más bien es toda la actividad. Porque hablar de actividad es hablar de planificación, es hablar de atención de las necesidades públicas, pero no solamente necesidades públicas o servicios públicos, sino también atender el interés público. Porque la gestión pública no solo atiende las necesidades, sino que también atiende el interés público. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Las necesidades o los servicios públicos están en relación pues a los servicios que presta la municipalidad, ¿no? Saneamiento, limpieza pública, parques y jardines, pero el interés público, si bien va a incluir a estas atención de necesidades, pero también va a involucrar actividad regulatoria, va a involucrar actividad sancionadora por parte de los servidores, ¿sí? Va a involucrar actividad de fiscalización, va a involucrar actuaciones normativas, porque no se olviden, habíamos hablado en la clase pasada, los gobiernos municipales tienen potestad normativa. Es más, pueden emitir normas con rango de ley, llamadas ordenanzas municipales, y por ende, tal vez esas ordenanzas municipales tienen una condición de norma con rango de ley. Entonces, también por ese principio de descentralización que hablamos en la clase pasada, puedes ejercer función legislativa. Entonces, eso involucra, porque la visión de la gestión pública municipal tiene que ser holística. O sea, no solamente se trata
de ejecución de gasto público, no solo se trata de participación ciudadana, no solo se trata de sistemas administrativos, no solo se trata de transparencia, es un todo. Y en esos 100 primeros días, porque ese 100, o sea, hablar de 100 es hablar de montos, ¿no? Para sintetizar y decir, bueno, esto es el periodo aproximado, ¿sí? Que debe entenderse, no porque hay una norma expresa que lo diga, sino para poder organizarnos. Ahora, lo que dice la ley de transferencia municipal, dice que durante estos 100 días, las entidades del Ejecutivo del Gobierno Central van a hacer un acompañamiento. Claro, mira qué interesante. Claro, y el acompañamiento no solo ha venido en los 100 primeros, va a venir en los 100 primeros días de gestión, sino que ya desde antes, por ejemplo, la Secretaría de Descentralización ha invitado a ministros, ha invitado a los programas nacionales para hacer programas de inducción. Claro. ¿Para qué? Para que esas autoridades que por primera vez ejercen actividad administrativa, y también para aquellos que no ejercen por primera vez actividad administrativa, que tal vez pasaron de una distrital a una provincial, o de una provincial a una distrital, o de la provincia o el distrito a la región, como en algunos casos he visto, actualicen, porque no se olviden que la gestión pública está en un proceso de evolución, y al estar en un proceso de evolución, requiere una constante actualización. Y ahí la importancia, ¿no?, de entender ese tipo de cursos que se realizan en el cotidiano hacer. Y es interesante porque hay que planificar, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hay que organizarnos, hay que determinar los perfiles de puestos, hay que ver qué funcionarios van a asumir determinada responsabilidad y qué funcionarios públicos no. Hay que hablar de actividades o de las primeras acciones y actividades que vamos a realizar para atender y cerrar esas brechas. Yo en la clase pasada algunos me decían, pues, bueno, doctor, queremos modificar el presupuesto que ya se había planificado y queremos hacer modificaciones presupuestales porque porque creemos nosotros como gestión política de gobierno, eres autónomo en eso, que hay otras necesidades prioritarias que atender. Y esa idea de organizarnos y de ver qué vamos a hacer estos 100 primeros días, es algo que no tiene un método, que no tiene una regla y que no hay un libro que te diga qué vas a hacer estos 100 primeros días, sino que se han escrito algunas recomendaciones que vamos a hablar en la próxima clase, ya cuando hablemos de la ejecución y de recomendaciones para la actividad de los 100 primeros días. Vamos a hablar de lo que dice Contraloría, de lo que dice la PCM, y de lo que dice la experiencia, porque vale decirlo, parte de la actuación gubernamental se aprende en el hacer. Yo me imagino, para hacer una analogía, no sé si sea válida, es como ser padre, ¿no? Claro, porque eres padre del pueblo, a muchos alcaldes o gobernadores regionales los dicen así, ¿no? Entonces, cuando uno en muchos casos es padre primerizo, oye, señor, puedes leer múltiples manuales, libros, y en la actualidad se ha escrito ya teóricamente. Incluso he tenido amigos que han tenido la gran dicha de ser padre, quien habla todavía no es papá, y me decían, pues, dicen, bueno, de lo que dice en un libro te ayuda, te da los lineamientos, pero en la práctica crear un hijo es otra cosa, ¿no? O sea, porque involucra emoción, porque involucra capacidad, porque involucra muchas cosas para ser un buen padre, porque padre no basta con engendrar, ¿no? Y es lo mismo pasa en la gestión pública. O sea, yo conozco alcaldes muy probos, ¿no? Que han sido gerentes, que han sido funcionarios, que tienen maestrías en gestión pública, pero otra cosa es gobernar. Claro, o sea, es evidente
que si yo conozco o he sido alguna vez funcionario público, ya la experiencia y los conocimientos adquiridos me van a ayudar a poder cumplir con los objetivos que tengo previstos, ¿sí? Entonces, eso a modo de preámbulo, a modo de comentario, ¿sí? En la clase. Listo. Bien, por ahí los saludos. Saludos, Walter Alzande, ¿no? Y en este momento, yo creo que es importante. ¿Por qué es importante o qué es hablar de gestión municipal? O sea, de verdad, porque gestión municipal, de verdad estoy escribiendo un artículo que espero publicarlo en mi tesis del próximo año, y me parece algo interesante, porque cuando hablamos de la gestión municipal o hablar de gestión pública, puede haber diversas formas de entender. Porque si alguien me dice gestión municipal y si yo le digo a un abogado, yo sé que no es así, pero vamos a ser un poco metódicos, yo sé que la gestión pública tiene otra dinámica, pero hay que ser un poco metódicos y diría, oye, si yo le pregunto la gestión municipal a un abogado o a alguien muy apegado a las leyes o a las normas, me dirá, pues doctor, ley orgánica de municipalidades, ley orgánica de gobiernos regionales, ley del procedimiento administrativo, sistemas administrativos, ley, norma, método, procedimiento. Pero para aquellos que en algún momento hemos trabajado en la gestión pública, te das cuenta que a veces las leyes, cuando aplicas, y sobre todo en la actuación gubernamental, no sé si les ha pasado y por ahí tal vez me hacen un comentario o me dicen a mí me ha pasado, ¿no? Y a veces las normas no se adecúan a una realidad objetiva. Vamos a poner un ejemplo para contextualizarnos. En la actualidad, quien habla es profesor de Derecho Administrativo, y por ejemplo, se han creado procedimientos estandarizados. Por ejemplo, el tema relacionado a las habilitaciones urbanas, o por ejemplo, temas relacionados, creo que, a los certificados de posesión. Y la misma ley ha regulado cuáles son los requisitos. Pero lo interesante es que en ese tema tú agarras y dices, oye, voy a empezar a compartir, y lo que tú tienes que hacer es adaptar esos requisitos de la ley y pegarle a tu tupa. Claro, pensados en una realidad eminentemente legal. O sea, regulación de catastros, registros públicos, A, B, C y D. Listo. Excelente. Aplicación garantista para defender el interés público y también para defender el interés de algunas personas terceras. Aplicable de manera sencilla en municipalidades tipo A, tipo B, en Lima Metropolitana, San Borja, en La Punta, en Trujillo, en Piura, en Arequipa, en Huaraz, en Huánuco. Pero ¿qué pasa si esa realidad eminentemente legalista, ¿sí? Queremos llevarlo a un contexto de una municipalidad distrital pequeña? Pequeña en relación a la población, a la capacidad administrativa, donde un asesor legal tiene que ser de asesor legal, de secretario de paz, a veces de procurador, a veces de jefe de recursos humanos, porque la gestión pública es así. O sea, a veces, o sea, nuestra idea de gran y de una gestión pública bastante amplia modifica a una realidad y cambia todo el contexto a una realidad pequeña, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, si yo soy legalista y como abogado es mi labor, y aplico en una municipalidad tipo F o tipo G, a personas que viven en lugares rurales o a personas que viven en comunidades indígenas, y le digo, oye, sácame tu habilitación del catastro, tráeme un ingeniero que me haga un plano delimitado con planos UF tal. Entonces, yo creo que en ese contexto, realidad, sería imposible que una persona, o casi imposible,
o muy pocas personas que cumplan y puedan obtener de, su certificado de posesión, su habilitación urbana. Y por otro lado, está la ley que te obliga, ¿no? Es una de las grandes problemáticas. ¿Y qué no decir con el personal, ¿no? O sea, cuando creo que la clase pasada hablábamos de, por ejemplo, vamos a aplicar las normas, que hay que hacerlo, no estoy diciendo, el doctor Addison no está diciendo que no apliquemos, en ningún momento he dicho eso, ni estoy dando a entender eso, pero es algo que se presenta. A ver, en una municipalidad F, no sé qué personal, un gerente probó con años de antigüedad, quiere ir a trabajar de lunes a viernes para una municipalidad que a las justas hay 10, 15 personas a la semana, o que viven y residen en ese lugar, porque así es. O sea, hay lugares ya, 50 personas, pero así es la gestión. Y a veces encuentras ese conflicto entre lo legal, lo normativo y la realidad. Y por otro lado, vamos a ponernos en el otro lado, en el lado de ver el objetivo, de ver la realidad, y ahí nace, ¿no? Por eso es algo que yo aprendí en gestión pública, es a tener un poco de criterio político. Y entender el criterio político desde el buen sentido es entender a la sociedad, es saber escuchar a la necesidad, es entender que ante una determinada acción que tú realizas como gobierno, va a haber una reacción social. Entonces, a veces el político, ¿sí? El político ve ese contexto, ¿no? Ve ese contexto y decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Por eso yo a los alcaldes nuevos o a las autoridades nuevas, yo les digo, tengan mucho cuidado en lo que ofrezcan. O sea, a veces van y se desesperan y dicen, oye, pucha, que el colegio se está cayendo y vamos a construir su techo. O no sé, pues por ahí un sector de madres de familia le dicen, oye, pucha, necesitamos que se abra un, eh, un, un nido, ¿sí? Un lugar para cuidar niños, y es urgente, ¿no? Claro, es urgente, el techo es urgente, pero existen ciertas reglas administrativas. Y a veces es interesante explicar y entender eso, sobre todo a las autoridades, ¿no? Al que asume la responsabilidad política, que no está mal, porque parte de la actividad de la gestión también es política. Entonces trae un contexto de realidad, ¿no? Entonces, y el otro tema, porque si vamos a un ingeniero, a un economista, grandes amigos, me dirán, pues, doctor, no te olvides del tema recursos. No te olvides del tema business. No te olvides del tema inversión. Entonces, para un ingeniero te dirá, pues, obras. Para un ingeniero te dirá, pues, un ambiental te dirá, pues, residuos sólidos, saneamiento. Y ninguno de los lados es malo, pero tampoco tienen que estar en disputa. O sea, siempre yo creo que esa visión amplia, tridimensional, ¿no? De ver lo político, lo social y lo normativo, nos va a traer una idea de cada vez tener una gestión pública más acorde a la realidad, pero también a los estándares normativos. ¿Por qué es importante hablar de gestión pública o de gestión municipal? Porque la gestión municipal es de carácter participativa. Es más, la gestión municipal es la célula, esto no lo dice Addison Castillo, es la célula de la gestión estatal. Porque sí o no, cuando el primer principio, yo creo que en muchos lugares pasa esto de autoridad que existe y está más cerca al ciudadano, es lo municipal. Hay en municipalidades, como les decía, tipo F y tipo G, y que no hay que olvidarlas, son municipalidades a veces pequeñas, donde el alcalde y la autoridad municipal a veces tienen que solucionar, cuando hay, por ejemplo, conflictos en salud, ¿a dónde van? Al alcalde. Oye, pero tenemos problemas, pero ¿por qué no van a la dirección regional? No, el alcalde.
porque es el que nos representa. Hoy hay conflictos en el tema educativo, vamos al alcalde. ¿Y por qué no van a la dirección de educación? Es que el alcalde nos representa. A veces hasta en temas personales, o sea, familiares, que vale porque por ahí está la inmuna, el alcalde. Entonces, existe un principio de autoridad muy cercano y muy ligado, ¿sí? A la actividad cotidiana y al ejercicio municipal cotidiano. Y hablar de gestión municipal, ahora lo vamos a hablar más adelante, es hablar de las funciones, de las actividades que te han delegado como autoridad municipal. ¿Sí? Muy bien, no sé si hasta acá, creo que media hora ya estamos en clase, hay alguna pregunta, dos o tres comentarios. Pueden levantar la opción levantar mano, yo les habilito el micrófono, si no es Reader que les habilite el micrófono. Uber, a ver, te habilito micrófono. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, efectivamente, en las municipalidades rurales pequeñas, distritos en este caso, las comunidades, bueno, yo le hablo del Cusco, de una zona rural, y efectivamente las comunidades vienen a pedir pequeños apoyos que no están considerados dentro de un expediente, de un proyecto, y sin embargo, el alcalde a veces por atender esas necesidades urgentes, termina aprobando, ya sea por acuerdo de consejo, con una decisión, obviamente, ¿no?, del Consejo Municipal. Y mi pregunta es correcto que hagan esos pequeños apoyos sin que esté considerado dentro del PIA y dentro de un expediente técnico? Gracias. Lo que pasa es que va a depender mucho, y eso es una realidad Uber de todo el Perú. Yo lo he visto en muchas partes, costa sierra, ¿sí? O sea, eso yo creo que es una constante, ¿no? A veces, oye, necesitamos, pues no sé, 10 calaminas, ¿no? Necesitamos, oye, que nos apoyen para nuestro campeonato y nos, ya. Entonces yo creo que ya también mucho va a depender de la metódica que se maneje en relación a los funcionarios, ¿no? A veces, por eso les decía, ¿no? Hay que atender bien el tema social. O sea, ya, o sea, hay que ver una forma, porque no son montos grandes, no son montos, entonces pueden haber formas, y eso mis amigos los presupuestólogos y los contadores son genios, y para poder atender, ¿no? Esas necesidades que son de carácter cotidiana, ya se involucra temas de inversión mayores o que puede generar cierta responsabilidad, entonces, bueno, pues hay que hacer las modificaciones presupuestales, hay que ver qué fuente de financiamiento, porque a veces puedes tener fuentes de financiamiento que no están programadas, que por ejemplo te dan por una donación, ¿sí? O que los puedes gestionar, ¿no? O sea, puedes pedir, yo veía, por ejemplo, que muchas de esas atenciones, ¿no? Que a veces eran imposibles de atender con presupuesto, clásico aniversario del distrito o aniversario del barrio. Entonces, como municipalidad gestionábamos y le decíamos a un vecino, oye, mira, te vamos a apoyar de esta forma, ¿sí? Y dónanos tal cosa, no a un empresario. O sea, por ejemplo, una empresa que tenía influencia en ese lugar. Entonces hay formas, ¿no? O sea, por eso la gestión pública no solo es normativo, sino también tener mucha capacidad para poder hacer cómo atendemos, ¿no? Listo. Dora Alicia, te escucho. Voy a atender hasta Dora Alicia, hasta Víctor Manuel Torres. Y un par de preguntas que nacen, ¿no? Que voy a escoger al azar. Igual va a haber otro momento. Dora Alicia, te escucho, por favor. Buenas noches, doctor. Le saluda Doralicia de la región de Ica. Mi pregunta es concreta. El presupuesto que se tiene para trabajar el tema de las oficinas municipales en atención a los vecinos con discapacidad, este año ha sido bajo responsabilidad y los que no han cumplido, ¿qué acciones se podrían tomar en el año 2023 con la nueva gestión que va a ingresar? ¿De qué manera podríamos afianzar de que este nuevo gobierno considere y aplique el presupuesto y no lo regrese al MEP? Gracias. No, acá, si hay responsabilidad de especie, que ha habido planes aprobados con presupuesto, tiene que haber una situación, sí, básicamente no.
¿sí? Puede responsabilizarse y tenías planes, claro, o sea, disciplinariamente para los funcionarios que no ejecutaron y no cumplieron con las obligaciones, o sea, hay responsabilidad disciplinaria, y si mal no me equivoco, ¿sí? El CONADIS también sanciona a las municipalidades que no cumplen con las normas en materia de discapacidad, hasta donde tengo conocimiento. No soy un experto en el tema normativo de programas sociales en discapacidad, pero sé que hay responsabilidad y que existe potestad sancionadora. ¿Sí? Muy bien, siguiente, Víctor Manuel Torres Gómez. Le escucho, estimado. Cuando escriben me dicen de dónde son, de qué municipalidad o de qué lugar de nuestra bella patria. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Le saluda Víctor Manuel Torres Gómez. Bueno, yo soy de Cañete y, bueno, tengo algunos interrogantes, ¿no? Compañeros también igual, buenas noches. Lo primero es, bueno, ya algo más o menos, la pregunta anterior me dio a entender, ¿no? Pero ¿qué pasaría si una municipalidad, son dos preguntas concisas, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si una municipalidad deja una deuda? Puede hacer, porque está de moda que a veces las entidades municipales eh, hacen préstamos y dejan de repente deudas, allí al grano, dejan deudas. Y lo otro es debido a lo que usted tocó también igual, el sector de lo que es educación y salud. ¿Por qué debería la municipalidad? Está en su derecho, pero no tiene presupuesto. Tengámoslo siempre en cuenta. En apoyar de repente al sector salud y al sector educación con personal y con presupuesto. Si tranquilamente los dos sectores tienen presupuesto y hasta más, que hay que ser conscientes que las municipalidades no lo tienen. Dos preguntas concisas. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Escucho. Listo. La primera pregunta en relación a que está, doctor. La primera pregunta. Voy contestando la segunda. A ver, lo que pasa es que parte de las funciones, a ver, si tú me dices, tienen que apoyar, o sea, con personal, hubo una disposición, no tengo el decreto, pero sí hice un informe en relación a eso, que prohíbe, ¿no?, que las municipalidades gasten en personal de su presupuesto, salvo sea por convenios, ¿sí? Porque no se olviden que en el tema educación y en el tema salud, más que la función propiamente directa a primera línea de la municipalidad, es en relación a la promoción, pues en relación a la gestión. O sea, que se podría buscar la forma legal, sí, pero directamente yo, municipalidad, contrato un enfermero, contrato un médico, contrato un profesor, no lo puedes hacer. Salvo que, no sé, pues ahora es tu academia municipal gratuita para apoyar, ¿no? Creo que en Cusco hay un programa, tienen su academia municipal. Entonces, es una forma, ¿no? Listo. Muy bien. Allá. ¿Y qué pasa con las deudas pasadas, no? Bueno, las deudas se honran. Lo que pasa es que el presupuesto, creo que en reglas presupuestales es máximo es del 5%, y eso va a depender de la discrecionalidad del presupuesto para poder atender las deudas, porque hay deudas en temas de obras, hay deudas en temas judiciales, hay deudas en temas a veces hasta pago de recursos humanos, ¿sí? Entonces, es bastante interesante. En algunas municipalidades o gobiernos regionales se han constituido, ¿sí? Comisiones para pago de deudas, ¿no? Ya eso sí es un criterio que se va a reglamentar. O sea, pero desde la perspectiva eminentemente contractual, las deudas se pagan. Lo que pasa es que hay un gran problema entre lo que puede regular el ejercicio, por ejemplo, del derecho civil o las obligaciones y las reglas de presupuesto. ¿Y qué no decir? La famosa bronca, quien habla en la actualidad es procurador público, que existe entre las deudas de carácter de beneficios laborales. Te dice, ya, pues debes, en deudas de beneficios laborales tienes $500,000, pero el jefe de presupuesto, aplicando reglas de presupuesto, dice, pero yo solamente tengo 50,000 para pagar. Claro. Otra solución es ver el tema de devengados, ¿no? Pero eso ya tiene su propio procedimiento, ¿no? A ver, y una pregunta más
que me parece, voy a cortar las preguntas verbales, no se preocupen, voy a seguir desarrollando la clase y después les doy otro lapso, ¿no? Eso va a ser la dinámica. A ver, ¿es posible que una municipalidad gaste para chocolate, panetón y juguetes? Hasta yo tengo conocimiento, salvo sea de atención prioritaria, o lo dibujes así, podría ser, pero hasta donde yo sé, por reglas de abastecimiento, de manera directa, no se podría hacer, pero sí se puede gestionar. ¿Sí? Las municipalidades por lo general, y las que lo hacen, lo gestionan. ¿Sí? Puedes gestionar juguetes, por ejemplo, ante el Pronavi. Bueno, pues puedes gestionar, por ejemplo, por un tema social, sí, a veces creo que, que se podría gestionar, sí, para comprar y atender, ¿no? Como un pequeño proyecto a sectores necesitados. Sí, yo creo que es más que un tema de sí o no, buscar la forma, ¿no? Por eso les decía, la gestión pública tiene otra metódica, no es tanto decir, oye, sí o no, sino que, bueno, hay que buscar las formas, ¿no? No solamente es nuestro presupuesto, sino podemos gestionar. A ver, listo. ¿Qué doy? Me dicen por ahí cuál sería la forma. Al final lo que pasa es que, a ver, listo. Seguimos, no se preocupen, vamos a seguir hablando. Estamos desarrollando, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Representar al vecindario, eso dice la Ley Orgánica de Municipalidades, promover una adecuada prestación de los servicios públicos, promover el desarrollo integral y sostenible armónico dentro de la circunscripción. Entonces cuando hablemos de un plan, señores, cuando hablemos de un plan, ¿sí? Hay que ponernos a pensar que tenemos que atender, representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales. O sea, entonces en mi plan tiene que haber una actividad representativa. Entonces en mi plan tengo que considerar temas como, por ejemplo, reuniones con las juntas barriales, reuniones con los sectores, reuniones, presupuesto participativo, presupuesto o por ejemplo, transparencia, rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque esto es tu finalidad, señor. Prestación de los servicios públicos locales, que acá está el grueso, ¿no? De la inversión, del presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, servicios públicos locales en relación, ¿sí? A saneamiento. Entonces tú vas con tu oficina, no sé, infraestructuras, vamos a atender el sistema de saneamiento. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? En cuanto, o sea, este es el momento, estos 100 días de gestión es el momento para preguntarte cuál es la brecha más grande que tenemos. Porque se debe entender que cuando te transfirieron y te dieron, creo que en la transferencia en la sección 3 o 4 si mal no me equivoco, te hablan, ¿no? Del tema de servicios públicos, ¿sí? Entonces, esta forma de prever y decir en qué avance estamos, también lo puedes llevar a consulta. Y es más, una autoridad que ha vivido en lugar o tiene conocimiento de su pueblo, porque eso es la primera regla, creo, sabe en qué lugares hay necesidades y cuáles son las necesidades en infraestructura, pero no solamente en infraestructura, sino también, por ejemplo, en servicios de atención o de focalización a, a personas con menores recursos o a personas discapacitadas o a mayores de edad.
O también temas relativos, por ejemplo, a la mejora de los sistemas de transporte. Pero me dirán, doctor, el transporte público no es regulado por la municipalidad. Está bien, no es regulado. Perdón, una municipalidad no tiene su transporte público. Creo que algunas municipalidades tienen sus transportes escolares, he visto. Pero las municipalidades lo regulan. Es más, en la ley orgánica de municipalidades dice que prestamos el servicio de transportes. Claro, pero sí podemos concesionar, sí habilitamos licencias de funcionamiento de transportes. Las municipalidades provinciales promueven el tema de terminales. Entonces hay una actividad bastante amplia en el tema de la gestión. Promover el desarrollo integral, sostenible y armónico dentro de la circunscripción. ¿Por qué? Porque, y acá yo creo que este último ítem resume la actuación integral, o sea, resume el tema político, el tema social, la capacidad que tiene, sobre todo la autoridad política, alcaldes, regidores, de poder armonizar las necesidades. Justo hace unos días atrás viajaba con un alcalde electo, que ya ha sido alcalde y está subiendo de una municipalidad distrital a una municipalidad provincial, y me decía, yo en mi municipalidad distrital tenía 20 comunidades, centros poblados. O sea, ¿se imaginan manejar 20 centros poblados? Y me decían, doctor, o sea, si es que uno empezaba a ejecutar una obra, aparecían 5 o 6 y decían, ¿y por qué a nosotros no? Y si ejecutaba a otro lugar, o les daba, por ejemplo, donativos y decían, ¿y por qué a nosotros no? Y a veces venían y hacían protesta en la municipalidad, porque pensábamos que estábamos haciendo un trato diferenciado. Pero la gestión pública a veces no tiene esa funcionalidad porque no puedes gestionar para todos, sacas por sectores, o porque hay una segmentación donde hay mayores necesidades. O sea, ¿por qué? Porque los criterios o a veces las autoridades nacionales tienen ciertos criterios de evaluación y a veces, lamentablemente, son diferenciados. Pero eso la población no lo entiende, pues. Pero entonces ahí ya viene la capacidad política, ¿no? La capacidad de poder que esto sea armónico y a la vez también integral. Ya esta vez fue para este sector, en el siguiente año vamos a proyectar esto o vamos a ver el presupuesto, cómo se ejecuta y se separa en atender a todos estos centros, ¿no? De acuerdo a su población, aplicando el principio de justicia. Listo. Uno de los temas principales, es más, hoy día me han hablado, me han dicho, doctor, de planificación, y estamos hablando de planificación, ya les dije los primeros tips, o sea, no se olviden esto, la finalidad, eso te dice la ley, no te lo dice Alison Castillo, te lo dice la ley. Entonces, señor, mi planificación tiene que estar en atender la finalidad de la gestión municipal. Primera idea. Entonces, cuando haces tu proyecto de planificación, cuando haces tu instrumento, ¿no? Tu plan concertado local, tu plan de desarrollo local, piensa en la finalidad. O sea, porque primero me dicen, ¿y por dónde empiezo, no? O sea, a veces puede parecer muy subjetivo. A veces puede parecer una cosa que a veces más depende de los intereses de las autoridades y no de lo que... Pero la ley lo dice, señor. O sea, es sencillo, esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué necesidades voy a atender? ¿Qué es lo que me permite? Vamos a revisar cuáles son las necesidades, las actividades que tienes como gobierno municipal. Y en mérito sale su planificación, pues señor. No es una cosa ambigua, no es una cosa que es de intereses políticos, es una cuestión objetiva. Es más, el proceso de planeación local, esto también está en la Ley Orgánica de Municipalidades, es integral, permanente, participativo. Integral, porque los servicios públicos tienen que ser para todos. Claro. O sea, y eso es la gran brecha y ese es el gran reto que tiene el ejercicio municipal. Porque la atención municipal es permanente. Es más, en algunos casos son 24/7.
Si no, si es que hay un alcalde por ahí que me está escuchando, seguramente sí, no me va a negar que durante su tiempo de gestión o ha sido autoridad, o ha sido regidor, y por ahí me dice, así es doctor, o no es así, si es que alguien me escucha por ahí, y un día sábado o un día domingo le han llamado. ¿Sí? Yo me recuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp, y un día el alcalde, pues incómodo, yo no sabía cuál era la prestación de servicios públicos que daba este gobierno municipal, pero en ahí me enteré pues que hace un tiempo por convenio la municipalidad les daba cable a toda la población, ese servicio de cable. Y un día se fue el cable porque hubo un rayo en la zona sierra y terminó quemando los puntos. Y el alcalde, pues, 50 personas, no tenemos cable, tenemos que... Oye, pero... Y yo le decía al alcalde, pero partes tu red, no puede parecer gracioso, pero son cosas que pasan en la gestión. Claro, porque es permanente. Y además que es participativo, ¿no? O sea, es participativo, ¿por qué? Porque incluye a los sectores, porque incluye a la población, porque incluye procesos de diálogo, mesas de trabajo, porque es participativo, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver, preguntas. Dos preguntas, solamente dos preguntas. Los que han levantado la mano primero. Abraham Ortiz y Edwin Colqui. Los escucho, doctores. Muy bien, doctor Abraham Ortiz, lo escucho. A ver, le activo el audio. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, claro y preciso. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Primeramente, un gusto escucharlo, un importante curso. Mire, actualmente nos encontramos aún todavía en transferencia y bueno, he observado una situación que me parece irregular y a través de ello quiero formular mi pregunta. Mire, estamos en el área de servicios públicos y justamente nos encontramos que con un sinnúmero, por ejemplo, de boletas, facturas de servicios a las unidades de limpieza pública. Entonces, entre todas esas facturas, vemos de que hay servicios, por ejemplo, de reparaciones eléctricas, o sea, reparaciones automotrices, por un monto, ¿no? X, pero resulta que esas unidades a la cual figura ese mantenimiento se encuentran en este momento, de acuerdo a los informes técnicos que estamos encontrando, los encontramos fuera de servicio. Entonces, comenzamos a tomar más conocimiento del tema y vemos que hace 15 días que prácticamente hemos iniciado nosotros la transferencia, resulta que justamente en ese lapso ha renunciado el jefe de obras. Doctor, disculpe, una de las reglas de la clase es que no pueden ser preguntas de carácter personal, pero al final, doctor, te voy a dar mi número y me escribes y lo conversamos a detalle, por un tema de reglas, y yo creo que las reglas están para cumplirlas. Si tú me haces la pregunta de manera objetiva, tú ahorita me lo planteas, yo la contesto, y la regla es para todos. Si son casos personales, no es que no las quiera contestar, sino que el tiempo es corto, por favor. Entonces, doctor, no te preocupes, no es que no quiera contestarte, al final les voy a dejar mi número, si hay casos personales, porque ahí he visto temas relativos a recursos humanos, a manual de perfil de puestos. Excelente, al final les doy mi número, me escriben y yo les contesto. O el lunes me llaman y me dicen, doctor, tengo este problema, y con gusto les atiendo, no hay ningún problema. ¿Les parece? ¿Sí? No quiero, es parte de la regla, ¿sí? Edwin Colque, te escuchamos, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Mire usted, estamos en un proceso de transferencia y luego debe estar el proceso de los 100 días, ¿no?
En la mayoría de municipalidades existe mucho cuestionamiento y por el tema de la pandemia, peor todavía ahora, ¿no? No se han ejecutado obras, sin embargo los gastos están en papel. En esta condición hay un esquema propio para cómo realizar estos 100 días, porque dado, como usted lo ha dicho al inicio, es un núcleo de la gestión pública del Estado, de presencia del Estado, se va a generar seguramente en esos 100 días asambleas populares que se llaman, ¿no es cierto?, para pedir un informe al alcalde entrante, cómo se ha encontrado, y van a pedir información, incluso van a exigir si se ha iniciado algunas acciones penales. Eh, ¿Cómo afrontar este requerimiento de la población para estos 100 primeros días? Gracias, doctor. No, no, y es más, yo creo que uno de los principios, y ahora lo vamos a hablar, ahorita voy a terminar esto rapidito y vamos a hablar, porque Mario me está diciendo cuáles son los puntos puntuales, o cuáles son los puntos exactos que debemos tratar en estos 100 primeros días, o debemos planificar, ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Básicamente uno es transparencia. Ya, señor, si es que hay algo que hay que informar, por ejemplo, lo que les va a llegar en estos 100 primeros días, obra, cuánto está la ejecución, cuánto se ha pagado, cuánto se ha valorizado, cuánto personal se ha pagado, cuáles son los problemas, ¿sí? O por ejemplo, las personas ya saben, o sea, de frente te dicen, señor, acá hay una obra que según su avance, según el plano o según la ejecución, se ha valorizado el 70%, pero en la ejecución está en el 40%. Entonces son indicios de control social que son plenamente válidos para poder empezar a investigar. O sea, y es válido, hay que dar la información. O sea, no se niega eso. ¿Sí? De manera rapidita. Identificar y describir y analizar los proyectos, ¿sí? Para un plan, porque es una herramienta de gestión y es una herramienta de planificación. Entonces, ahora, señor, veamos cuáles son los planes. ¿Qué plan vamos a elaborar? ¿Por qué es importante hablar del planeamiento estratégico? Porque es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Es más, en esta etapa y en estos 100 días, lo que vamos a tener que son decisiones que a veces van a tener que, siendo, van a ser modificadas, o en algunos casos van a ser incluso erradas, para poder atender la necesidad. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son las acciones? Por cada acción, por cada 2 acciones, o por cada acción vamos a ir comentándolas y nos van haciendo sus preguntas. Entonces, señor, primero, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí hay como 3, 4 preguntas que me ha hecho, y doctor, ¿qué exactamente qué podemos hacer dentro de la planificación? Acá bien. ¿Sí? Primer punto. Se tiene que hacer un diagnóstico preliminar de la situación institucional. Claro, y esto no porque sea solamente la gestión pública, si es que si no, cuando alguien asume un cargo, lo primero que tiene que enterarse es cómo están las cosas, cómo funcionan las cosas. Primero, una de las claves, ¿sí? Y que te va a dar un índice y que te puede decir más o menos cómo ha venido funcionando, porque tú ya mismo eres parte, tú has venido evaluando la gestión municipal y tú desde tu punto de ciudadano ya tienes una perspectiva. Es más, a mí me tocó en un tiempo vivir, ¿sí? En mi ciudad, y todos decían, no, hay conflictos por este tema, que se robaron el dinero, que bla, 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 bla. Y por circunstancias del destino, me contrataron como asesor, ¿sí? De una auditoría para ver exactamente ese tema, ¿no? Entonces Alison Castillo dijo, ay, 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 y acá sí, se denuncia, se revisa y listo. Se empezó la auditoría y de verdad empecé a revisar las cosas y de verdad no encontraba irregularidades por temas administrativos. O sea, de verdad, yo preguntaba al economista y al ingeniero y le decía cuánto es el avance físico y cuánto es el avance económico. Y concordaban, ¿no? La diferencia era lo aceptable.
habían contratado a un ingeniero especialista, incluso habían invitado, ¿no? Y después al colegio de ingenieros, y el colegio de ingenieros, todos decían, pues es una obra que estaba mal hecha y todo eso, y el colegio de ingenieros envió su informe, y efectivamente dijo que habían temas que eran subsanables, pero el tema de fondo estaba bien. Yo desde mi perspectiva legal, como abogado especialista en contrataciones, pues quería encontrar los vacíos, ¿no? Incluso con una suerte de ira colectiva, ¿no? Porque era lo que rondaba en los medios de prensa, en las redes sociales, y de verdad encontraba y la documentación era la correcta. Entonces, en ese momento comprendí que una cosa es lo que puede existir en el ejercicio de la participación ciudadana y otra cosa, ¿sí? Es la actividad que se da dentro de la estructura municipal, ¿sí? Una de las formas que podemos tener para poder entender los criterios de participación ciudadana, estimados amigos, es convocar a reuniones, sí, a los sectores, porque a veces incluso dentro de la gestión municipal ha existido brechas, ha habido sectores que no han sido atendidos, o que por temas a veces de coyuntura política o de coyuntura social, se desligaron del ejercicio municipal, y entonces hay que convocarlos, pues, para ver qué está pasando, o qué pasó, o cuáles son las necesidades que no se atendieron. O sea, ahí inicia, ¿no? Primero, el ejercicio de participación, ¿no? ¿Cómo, y quién te va a dar ese estándar, quién te va a dar esa idea de realidad, de sentir tú como autoridad? Convocas, pues, a la participación ciudadana. Otra forma es hacer una revisión, ¿sí? De los índices y de los estándares, creo que no lo he puesto acá, que establecen, ¿sí? Las plataformas nacionales estadísticas. Claro, porque a veces pueden decir, bueno, pues el análisis preliminar es muy subjetivo, mentira. Tú entras, por ejemplo, a páginas como GeoPerú, la plataforma de GeoPerú, y ahí te va a dar ciertos indicadores de cómo estamos en el tema de salud, cómo estamos en el tema incluso de atención a los sectores más necesitados, ¿sí? Si quieres ver temas eminentemente de carácter social, les recomiendo que revisen la página del MIDIS, Mi Distrito se llama, y acá vas a encontrar información exclusivamente municipal de cómo va el tema de educación, de atención a los sectores más necesitados, casos de violencia que se presentaron. Entonces te vas acumulando de información a nivel social para la toma de decisiones. Y vas a ver, en mérito de eso, cuáles son las actividades más prioritarias. Sí, a ver, creo que por ahí hay una pregunta. Bueno, por ahí me dicen que el planeamiento estratégico es un plan a largo plazo y no he dicho nada de esto. Claro, es más, hoy la clase no es hablar un poco de planeamiento estratégico, sino más bien de qué acciones, no te olvides que los 100 días es muy corto plazo, entonces, ¿qué acciones en objetivo podemos hacer? No se olviden, y eso lo vengo diciendo, que los servicios públicos continúan, que la planificación, el plan de desarrollo institucional, el plan de desarrollo local, es a mediano plazo, en algunos casos a largo plazo, más de 5 años. Entonces tengo que ver los instrumentos. Y alguien me dirá, y doctor, ¿puedo modificar o no puedo modificar estos instrumentos? Pregunta, ¿se puede modificar el plan de desarrollo local? ¿O es rígido? Es una de las principales reglas de planificación estratégica. Claro, se puede modificar. Entonces, si digo, oye, hace un tiempo, porque hay que revisar también los instrumentos. Más adelante voy a hablar de eso. ¿Y qué pasa si un instrumento, yo me di cuenta hace un tiempo que revisé un PDC o un plan de desarrollo institucional que era copy-page de otra municipalidad, igualito. O sea, ni siquiera se había dado el afán de modificar lo que decía el ROF. O sea,
O sea, entonces yo me pongo a pensar, yo puedo trabajar con un plan de desarrollo institucional de otra municipalidad, pero pasa pues. Entonces alguien me diría, pero el plan viene de varios años, pero se puede modificar, pues tal vez se presentó esa situación, ¿sí? Claro. Entonces, gracias Enrique, los planes no son estáticos, podemos modificar, es más, es el arte de la guerra, ¿no? Listo. Otra forma de poder hacer un diagnóstico preliminar es la consulta de los archivos y los registros de la municipalidad. En temas que, por ejemplo, ya vistes a nivel social qué cosas pueden ser mediáticas, qué cosas pueden ser de atención prioritaria, ya revisaste las fuentes estadísticas, ya revisaste los planes de desarrollo concertado, los planes de desarrollo local, ya lo revisaste, y ahora sí, señor, vamos a los documentos. ¿Y por qué es importante revisar los documentos, doctores, y los archivos? ¿Por qué? Esto tiene una respuesta. No sé si les enseñé gestión documental. Creo que hace 2 meses con Udía Bolis dicté un curso de gestión documental. ¿Por qué son importantes los archivos? ¿Por qué es importante revisar ello? ¿Cuál es la finalidad de un documento público? O de cualquier documento. Claro, historia, memorial. Es la memoria. Es el legajo y que te cuentan las cosas como fueron, de manera objetiva y de manera material. Claro, o sea, hay información, hay medios de prueba, hay elementos de convicción para poder revisar y decir, oye, en mérito de esto podemos tomar decisiones. Y radica, ¿no?, la importancia de la actuación municipal. Otro, que a priori nos vamos a encontrar dentro del ejercicio municipal, es los instrumentos de gestión. Claro. Y ahora hay que revisar los instrumentos de gestión. Por ahí hay unas preguntas, ¿no? ¿Y qué hacemos con el manual de perfil de puestos, con el ROF, con el MOF? ¿Se puede modificar? Sí, claro. Pero, no. Servir te da ciertos lineamientos. Por ejemplo, en la actualidad, hace ya desde el 2015 o 14, si mal no me equivoco, por ejemplo, usted ya no puedes elaborar MOF, ¿no? Manual de organización de funciones, si no tienes que elaborar tu manual de perfil de puestos. Pero, si quieres modificarlos, es para mejorar las condiciones de calidad. Es más, vamos a tener que modificar, porque con esta ley, para cargos de confianza, con una norma con rango de ley, se ha dado una estandarización para ciertos funcionarios. Claro. Servir mismo ha establecido criterios de experiencia, incluso Servir ha establecido lineamientos, o creo que una resolución, de cuánto aproximadamente puede ser el monto mínimo y el monto máximo que puede ganar determinado funcionario o servidor público. Y establece los estándares. O sea, y ahí nace, ¿no?, la importancia, radica la importancia de poder revisar los instrumentos. Y cuando hablo de instrumentos, no solamente estoy hablando de los instrumentos que regulan, ¿sí?, la gestión de recursos humanos. Y a ver, hay que revisar los instrumentos que regulan procedimientos administrativos. De verdad, o sea, incluso para mí es más crítico el tema de los procedimientos administrativos que la regulación en cuanto a recursos humanos, porque los procedimientos administrativos lo ve el público. Y a veces trabajas con tupas que son de épocas antiguas, de épocas, y encima hay una necesidad de ir constantemente actualizando estos instrumentos. Hay procedimientos estandarizados, se han modificado las normas. Claro. ¿Cómo están? Y no solamente eso, porque podemos revisar todos los lineamientos, directivas que tiene la institución, porque con eso vas a tener que trabajar. O sea, por ejemplo, compras menores a 9 UITs, viáticos, ¿sí? Caja chica,
por ejemplo, directivas y lineamientos para liquidaciones, para aplicación de penalidades, y en el tema presupuestal hay varios instrumentos que lo regulas. Entonces me pongo a pensar, o sea, cuando hablamos de instrumentos de gestión no solamente hablamos de ROF, MOF, del CAP, sino también de toda la gama normativa que hemos sacado. A ver. Listo. Otra idea, otro punto que es recomendable es el tema sobre el requerimiento, ¿no? Por ejemplo, de información, ¿sí? El requerimiento de información a las oficinas sobre los temas patrimoniales, los temas de finanzas, recursos humanos, o sea, de verdad, cuánto personal tenemos, cuánto presupuesto manejamos, cuánto es las obras que se han planificado. Entonces, ya el primer mes, lo primero, señor alcalde, gerente, funcionarios, informes. Cómo se ha venido trabajando, qué planes tenemos, cuál es la disposición y empiezas a tomar decisiones. Eso es lo bonito de la gestión pública. ¿Sí? Listo. A ver, preguntas, algunas preguntas. A ver, primero los que han levantado la mano. Percy Sánchez Tarrillo. Te escuchamos, Percy. ¿De qué parte eres y tu pregunta, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Les saludo acá del distrito de Caraballo. Ahí. Doctor, Escucho, Percy. una pregunta así en concreto. La nueva gestión municipal, ¿cuáles serían, la nueva gestión municipal, en qué puntos centrales se basaría? Por ejemplo, uno de ellos sería la seguridad ciudadana. ¿Qué otros puntos centrales, señor doctor, para que tenga éxito No, la nueva gestión? lo que pasa, Percy, es que tú tienes que determinar, por favor, a ver si lo apagas el micrófono, que lo voy a apagar el micrófono para contestarte, porque se filtra el sonido. Lo que pasa es que yo te diría depende, o sea, no es un criterio que hay que estandarizar, o sea, sería ilógico, o sea, atenderíamos con ese principio de atender la necesidad pública, porque si, por ejemplo, para el distrito de Caraballo, por poner un ejemplo, no sé cuál es su realidad, cuáles son los estándares en temas de seguridad ciudadana, su necesidad en seguridad ciudadana es un 50%, pero por ejemplo, y el sistema de saneamiento es un 20%. Entonces hay más necesidad en seguridad ciudadana que en saneamiento, pero si tú vas a una municipalidad de provincia o de otro distrito alejado, ¿para qué voy a saber seguridad ciudadana si al año, bueno, roban una gallina, un cuy, pues es una ciudad muy armónica, pero su sistema de saneamiento está colapsando, no funciona? Entonces, las reglas dependen. Por eso les decía, ¿no? Evalúen a nivel social cuáles son las necesidades. Y ahí van a empezar las primeras decisiones. Incluso pueden ser incorrectas. Claro. O sea, que incluso a veces puede decir, esto es prioritario, porque a veces vienen los barrios, ¿no? Entonces, y ahí en agarrado en algunos casos esa costumbre, ¿no? Reclamar, pero te das cuenta que no es prioritario y a veces es un tema más de un grupo de la oposición o de un grupo de personas, o puede ser, no digo, o sea, hay que llegar al fondo, pero hay que tener criterios, ¿no? Para poder atender esas necesidades. Alejandro León, te escucho. Doctor, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta sobre una situación que se está presentando tanto en las municipalidades como en los gobiernos regionales, y es la protección que le da la ley 31141 a los CAS indeterminados. Mi Claro. consulta es la siguiente. Estas posiciones deben de ser revisadas por la gestión entrante y en caso de encontrarse irregularidades en la contratación, por ser procedimientos administrativos, ¿se podría pedir la nulidad?
Ujú. Sí, o sea, tendrías que evaluar bien, ¿no? O sea, porque, o sea, ¿cuándo podrías declarar una nulidad? Cuando, por ejemplo, no cumplen los criterios, no cumplen la cantidad de años, no cumple la cantidad, por ejemplo, o los requisitos que se establecieron, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se está discutiendo a nivel, creo que la Corte Suprema ya, si, por ejemplo, aquellos CAS que no entraron por concurso público o por una situación atípica, pueden de verdad ser eh, beneficiados por esta regla. A mi criterio, ¿no? O sea, lo que pasa es que la nulidad solamente se podría dar por criterios objetivos. La nulidad no es un tema de capricho. La nulidad no solamente, o sea, es más, si un CAS cumple con los requisitos, entonces lo que te toca a ti es reconocerlo. Ahora, ¿cuáles son los efectos políticos, sociales, incluso de gestión pública que puede traer esto? De verdad, yo creo que son más negativos que positivos, con el debido respeto que me digan todos los laboralistas, pero hoy mi análisis, mi perspectiva es la de gestión pública. O sea, de verdad, porque ha generado un conflicto eso, a nivel presupuestal, a nivel de organización, ¿sí? Sí, sí, porque el otro lado es el análisis eminentemente jurídico laboral, ¿no? Que para un jurista laboral te dice que está bien, porque es garantista, ¿no? Pro operario. Listo. José Olivares. Listo. Hay una pregunta acá que me parece bastante interesante. A ver, voy a activar. La siguiente, José, por favor, voy a contestar una pregunta más, porque si no, no va a poder terminar la clase. Y voy a contestar una pregunta que no han escrito, ¿no? Si el presupuesto participativo se denomina por resultados, este no se lleva a cabo así, ya que se sigue realizando o ejecutando obras no prioritarias o básicas. Más aún, lo que se acuerda en los talleres de los presupuestos participativos se modifica casi al 100% y las organizaciones de base, aunque reclaman, no tienen cómo hacer que se ejecute el presupuesto tal y como se acordó en los talleres. Gracias. Claro, ese es un problema a nivel social, ¿sí? O sea, porque en muchos casos los presupuestos participativos, no en todos, no en todos, sino en muchos casos se modifican, ¿no? Pero en algunos reglamentos yo te recomendaría que puedas revisar los reglamentos que establecen dentro de los gobiernos municipales. A veces como hacen un copy-pega, establecen una cláusula, la cláusula de, para poder modificar el presupuesto participativo, necesita la autorización del comité del presupuesto participativo. El problema es que muchas municipalidades no lo regulan y bueno, lo hacen en la aplicación de la ley de presupuesto participativo. Porque es más, la ley de presupuesto participativo te da la potestad de poder reglamentar. Y entonces, ahora, puede haber una responsabilidad administrativamente, yo creo que sí. Administrativamente, eh, atentar contra la ley es una responsabilidad administrativa. Ahora la pregunta es ¿para quién? Para el alcalde, ¿cuál es el fundamento? Yo creo que más es para los funcionarios, ¿no? O sea, ahora, sin irnos al otro lado, que puede haber ciertamente obras que sí tiene que a veces, como lo han dicho por ahí por un comentario, no pueden ser un tema de capricho, un tema bueno, de un más político que técnico, y a veces incluso es inviable técnicamente, ¿sí? Listo. Entonces, otro, criterios para organizar el trabajo en equipo o el inicio de trabajo dentro de estos 100 primeros días de gestión. Yo creo que se tiene que empezar con algo básico, organización de RH, ¿sí? Organización de recursos humanos. Cuando atendemos y organizamos recursos humanos, porque vas a tener dos temas que organizar básicamente acá.
ver primero el personal que ya tienes nombrado o con contratos atemporales o contratos indeterminados, y debo entender que es una buena cantidad. En algunas municipalidades las planillas son bastante amplias. Entonces, ¿cómo organizo? La otra es incluso hacer una evaluación de los funcionarios que han sido por confianza y que han estado en actividad o están en actividad. Porque el hecho de que acabe la gestión y que haya habido transferencia municipal no quiere decir que los funcionarios públicos dejen de ejercer sus funciones. O sea, no sé en qué momento se creyó o se cree que la transferencia de gestión municipal es también la entrega de cargos. Eso no se hacía. O sea, transferencia municipal es rendición de cuentas más la sección 5, ¿no? Pero no se entrega de cargos. Es más, así no se recomienda, por ejemplo, algo que pasa, eso ya como una recomendación en la práctica, por ejemplo, desvincular aquellos cargos de confianza que tienen el registro de firmas para poder hacer giros. Claro, porque hasta que modifiques y toma en consideración la cantidad de municipalidades que van a hacer su cambio de giro, y a veces lo primero que cambian es el tesorero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer mes amarrado, no puedes hacer giros porque no puedes hacer registro de firmas, porque no tienes registro de firmas y no tienes funcionarios para que autoricen giros. Una recomendación, ¿no? Tener mucho cuidado en ese tema. Otro es considerar los requisitos de los gerentes y de los mandos medios. Si van a hacer cargos de confianza, evaluemos, ¿sí?, la ley que regula los cargos de confianza, ¿sí? Esta ley que regula los cargos de confianza es la famosa ley 31.419, ¿no? Que en la actualidad incluso ya se reglamentó. Entonces revisen esa ley y vean que cumplen esos requisitos los gerentes de confianza. Ya lo habíamos comentado en la clase pasada, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay una incompatibilidad entre lo que dice el MOF o el manual de perfil de puestos y la ley? Tienes que cumplir la ley. Pero eso se aplica solamente para servir. ¿En qué parte de la ley dice eso? Igual si vas a mandar procesos de selección de personal, cumple con los requisitos y verifica cuáles son las condiciones mínimas que establece tu manual de perfil de puestos. Claro. ¿A qué nivel de funcionarios alcanza la ley? Cargos de confianza, dice. Y los cargos de confianza puede ser para gerentes, no sé, puede ser incluso para subgerentes, ¿sí? O todo aquello que involucra temas relativos a la confianza de servidores, ¿no? Bueno, un minuto, por favor. Un minutito, por favor. Listo. Y otro tema que yo recomiendo por el tema de recursos humanos es entender la aplicación del principio de talento humano. ¿Y cuál es el principio de talento humano? El tema diferenciador. ¿En qué parte del principio de talento humano? Que todos los servidores no son iguales, que somos distintos. Y con eso no estoy diciendo discriminación, sino estoy diciendo que las personas son distintas por su experiencia, por la cantidad de tiempo de servicio, por sus propios estudios, incluso por las capacidades, ¿sí?, personales que pueda tener. Entonces, porque en este momento vas a tener que organizar y a veces simplemente vas a tener que dejar en esas funciones a ciertos servidores para cumplir con los requisitos y las condiciones que se establezcan. Eso es mucho
es importante entender cuáles son las cualidades, cuáles son las capacidades, cuál es ese elemento diferenciador entre servidores públicos. No todos son iguales. Algunos van a estar más comprometidos, algunos no, algunos van a venir simplemente a cumplir sus obligaciones, algunos van a querer innovar, algunos se van a sumar a la gestión y todos trabajamos juntos, algunos van a tener una cierta resistencia, tal vez por temas personales, entonces es un tema de manejo. Y eso es algo que vas a lidiar en estos 100 primeros días de gestión. ¿Sí? Capacidad de negociación. Y también no vamos a tener, y no se olviden que la negociación es uno de los criterios que establece la ley, ¿no? O el Sistema Nacional de Recursos Humanos, ¿no? Existe, o sea, poder la capacidad de negociar, ¿no? Con los sindicatos, incluso con los mismos trabajadores, ¿no? O sea, ver cómo podemos colaborar y trabajar en conjunto. Independientemente de la negociación colectiva que puede existir en la norma, también puede haber una capacidad de negociación a nivel personal, o sea, humana. No estoy hablando de intereses ni temas antiéticos, sino de ver, ¿no? De conversar. Yo creo que la mejor forma de sumar personas a tu causa, señor alcalde, señor gerente, es explicándoles, hablándoles, teniendo un buen trato. ¿Sí? Listo. Hablar de una más. Tomar conocimientos, ¿sí? Tomar conocimiento, ¿sí? De las normas y principales leyes de la gestión, ¿no? Saber que nuestro sistema involucra ciertas leyes, ciertas normas para poder gestionar o para poder entender, que, porque van a ser la base prioritaria de la actividad y que tenemos que conocer para poder seguir desarrollándola. Desde la constitución política, sobre todo en temas de organización del Estado y descentralización, y de cabecera la ley orgánica de municipalidades. Si estás en un gobierno regional, ley de gobiernos regionales. Otra ley que se tiene que tomar en conocimiento, por ejemplo, para estructurar funciones, por ejemplo, regulación, por ejemplo, procedimientos sancionadores, por ejemplo, fiscalización, por ejemplo, actividades de negociación o de principio de participación administrativa, ley del procedimiento administrativo general. Y no se olviden que la ley del procedimiento administrativo general se aplica por especialidad en relación a lo que puede regular los reglamentos de la municipalidad. Sí me dejo entender, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de leyes. Y en temas de procedimientos administrativos, se prima la ley sobre los reglamentos. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Los reglamentos administrativos sancionadores o los reglamentos sancionadores administrativos de las municipalidades. Entonces, a veces, estos reglamentos, como han sido elaborados antes del decreto legislativo 1272, que fue en el 2019, sus criterios pueden estar desfasados en relación a actividad sancionadora. Entonces, señor, ¿qué pasa si tengo una incompatibilidad entre lo que dice la ley del procedimiento administrativo general y lo que dice la ley especial? O mi reglamento. Entonces, la respuesta es sencilla. Aplica ley del procedimiento administrativo general. Si me dejo entender, ¿no?
sea, por principio de especialidad, ley de procedimiento administrativo general. ¿Quieres elaborar tu TUPA? Muy bien, tiene que ser un especialista en temas de procedimiento administrativo. O sea, ¿quién podría elaborar un TUPA si no es alguien que conoce bien o es especialista en temas de procedimiento administrativo? Porque el TUPA regula procedimientos administrativos. Igual si quieres elaborar tu manual de procedimientos, ley de procedimiento administrativo. O sea, yo he visto, justo tuve una consultoría en relación a reglamentos, a un reglamento administrativo sancionador, y me di con la sorpresa de que de los 7 RAS que revisé de las municipalidades que elaboraron el 2021-2022, era un copy-pega. Ni siquiera se habían dado cuenta la diferencia entre lo que es fiscalización y sancionador. Son cosas distintas. En temas de abastecimiento o en temas de contrataciones con el Estado, de cajón, ¿no? Ley de contrataciones con el Estado. Ya se viene nuestro diplomado de contrataciones del Estado. Ley 30.225. Otro. Y si vamos a ver, porque el procedimiento administrativo general va a ser la herramienta, no se olviden eso, recuerden esto por favor, estimados amigos, que la ley del procedimiento administrativo general es una ley que va a estructurar procedimientos, porque el procedimiento administrativo, como les decía, sirve para sancionar, para fiscalizar, para regular, por ejemplo, o actividades de regulación, por ejemplo, quieres, señor, ver temas de habilitaciones urbanas, licencias de funcionamiento, y todas las licencias que puede dar una municipalidad, procedimiento administrativo, es decir, externaliza funciones. Pero si queremos ver actuaciones internas, o sea, gestión de procesos, gestión de recursos públicos, modernización del Estado, control, defensa jurídica del Estado, sistemas administrativos, ¿no? Entonces, primero hay que revisar las leyes, los decretos legislativos que crean los sistemas administrativos, o sea, que crea la Contraloría, que crea el Sistema Nacional de Control, que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Pregunta, para ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el sistema administrativo que se encarga del control patrimonial, de la gestión del patrimonio, ¿no? De los bienes muebles o inmuebles? A ver, los leo. Bienes muebles, inmuebles. ¿Quién se encarga? Patrimonio, SBN, ¿ya? Sigan, por favor. SNA, SBN, del patrimonio de la municipalidad, ¿ah? O del gobierno regional. ¿Están seguros que es SBN? Ahí, por ejemplo, hay una gran duda, ¿no? Y la respuesta es abastecimiento, claro, a través de sus oficinas de patrimonio, no a través del órgano encargado de las contrataciones. Miren qué interesante, ¿no? Y hay muchos servidores y funcionarios que creen que todavía SBN tiene regulación en tema de gestión patrimonial de la entidad. Sí, esa función ya se les ha quitado en el 2019. Y también revisemos, ¿no? Digámosle una mirada sobre las normas reglamentarias de administración interna. O sea, tráeme todo, por favor. ROF, MOF, TUPA, reglamento interno del consejo, directivas, lineamientos, todas las normas que han creado, señores, traigan. Y empecemos a revisar. Gran trabajo para poder organizarnos. Porque puede ser que las normas estén desactualizadas, o puede ser que las normas de regulación, que son de estricto cumplimiento, estén mal. Entonces, muy bien, conocimiento de leyes y normas. ¿Sí? Muy bien, preguntas en relación a estos dos ítems. A ver, vamos a habilitar el micrófono a Sally Contreras. Sally, te escuchamos. Sally Contreras.
Bueno, Doctor, ¿me escucha? ahora sí, ahora sí te escuchamos. Doctor, le quería hacer la siguiente pregunta, doctor, quizás está en este tema, dentro de los 100 días de gestión. Doctor, hay municipalidades muy alejadas quizás de las provincias, donde el internet es demasiado bajo. Y para ello a veces acostumbran a tener oficina de enlace. Entonces, la pregunta en concreta es si es que hay un rubro para poder pagar y sobre qué normas se podría establecer una oficina de enlace, quizás de unas 3 o 4 horas de viaje, ¿no? De una distancia de un lugar a otro. Esa es la pregunta exacta. Es muy usual ese tema. Ahora, una norma en específica que te acepte tomar temas de obras de enlace, yo creo que por principio de modernización, sí, de atención al usuario, se podría aplicar ese criterio. Por ahí podríamos fundamentar. ¿Y por qué, señor, usted está, si la municipalidad está en un lugar alejado, ¿sí? Usted está creando una oficina de enlace en una ciudad más grande? Porque es sencillo, fundamental, por ejemplo, porque el 30 o 40% de la población vive en ese lugar. Entonces, ¿qué es? Procedimiento de modernización del Estado. Claro. O a veces incluso más, ¿no? O porque la ciudad, que es más grande en relación a la capital, está mucho más cercano a esta oficina de enlace. No digo que la municipalidad sea ahí, pero hay que delegarle específicamente qué actividades puede realizar. ¿Sí? Listo. Leandro Luis Quirós, te escuchamos, y después José Olivares. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Disculpe la molestia. Solamente preguntarle dos preguntas puntuales. Uno, en el caso de funcionarios, puede ser que, por ejemplo, el gerente no sé, de imagen, se puede decir, está en octavo y puede ejercer, o sea, ser funcionario, octavo ciclo, pero además tiene experiencia. O sea, ¿se puede dar ese caso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, un abogado, digamos, otro caso, obviamente que puede ser el funcionario de imagen, pero ¿está bien? ¿O tiene que ser alguien de la carrera, no? Para empezar, imposible que un estudiante sea funcionario público. Imposible, eso es ilógico. ¿Sí? ¿Ya? Uh-huh. ¿Qué dice el ROF? O sea, ¿cómo un abogado podría ser jefe de imagen? O sea, tendría que ser afín, ¿no? O sea, es como si pues yo soy abogado y me ponen de contador de la municipalidad, ¿no? O a un contador lo ponen de procurador, ¿no? Eso es irracional, no hay que tener mucho criterio. Es más, eso debe estar regulado en el manual de perfil de puestos o en el MOF, en el peor de los casos, ¿no? Listo. José, te escuchamos. Ya te habilité el micrófono, ya te habilité el micrófono. Ya, recién. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, discúlpeme, mi inquietud es en cuanto a los instrumentos de gestión. Particularmente en cuanto al crecimiento del índice poblacional de los diferentes distritos y o provincias. Uh-huh. Llegando a los instrumentos de gestión, dentro de un instrumento de gestión, he podido ver de que las municipalidades no lo modifican, particularmente en este caso el CAP, toda vez de que en una gestión de 4 años el índice poblacional no es tan repercutente. Pero de 4 o 5 gestiones, hablamos, doctor, 16, 20 años, ya la ciudad, la población necesita, con un ejemplo chiquito, cantidad de serenazgos. Hace 20 años atrás tenía 50 serenos. Después de 20 años es imposible continuar con 50 serenos. Sin embargo, se ha podido ver de que algunas municipalidades
tienen de repente 80 serenos, pero esos 80 serenos no están dentro del CAP. Es cierto que se puede manejar dentro, con la situación económica, dentro de lo de que es RDR. Sin embargo, acá va mi pregunta. En este caso, al inicio de la gestión, se puede decretar en estado de emergencia administrativa la municipalidad a fin de modificar los instrumentos de gestión, o en qué momento sería, porque es muy necesario. Gracias, doctor. Gracias, José. Muy buena pregunta. Y eso escucho en varios lugares. Vamos a decretar en estado de emergencia a la municipalidad. Y la verdad, a mi criterio, esto es eminentemente un análisis legal. Yo sé que se ha hecho en varios lugares, no se puede decretar un estado de emergencia. No es potestad de un gobierno municipal. Sin embargo, es importante considerar, ¿sí?, el tema de la capacidad a nivel organizacional. Eso es clave. O sea, señor, o sea, hay una crisis administrativa, pero puedo tomar decisiones, nada me impide, sí, que pueda tomar decisiones a priori para poder modificar los instrumentos, para poder hacer una gestión y una revisión de los documentos. Señor, me he dado cuenta que ha habido temas de corrupción de funcionarios. Bueno, pues auditoría. Igual, o sea, el estado de emergencia administrativo, o sea, de verdad, a mi criterio, José, esto es discutible, obviamente, es discutible, José, no se puede declarar. O sea, no entendería qué será un decreto, o sea, un estado de emergencia administrativo. ¿Una crisis? Si hay una crisis, bueno, hay que atender las crisis. O sea, no creo que sea el término correcto, pero que puedes modificar, que puedes realizar actividades de modificación, que puedes hacer actividades para hacer reclamos, que puedes hacer actividades para denunciar, claro. Y estos 100 primeros días de gestión, creo que es el momento oportuno para hacerlo. ¿Sí? Igual, o sea, ese tema del estado de emergencia a nivel administrativo es discutible, porque algunos se fundamentan y basan en los fundamentos, ¿sí?, en el tema de la autonomía política y de la autonomía administrativa. Pero, o sea, ¿cómo desarrollarías el tema del estado de crisis o el estado de esto? ¿Sí? Es un poquito complicado. Listo, voy a terminar la clase y los últimos 5 o 10 minutos que me quedan voy a responder estrictamente preguntas. ¿Sí? Listo. Gestión del desarrollo local. Concertación a nivel social como una práctica política. ¿Sí? Yo creo que uno de los elementos que se tiene que prever en este momento, y por ahí me hicieron algunas preguntas, es cuál es la visión de futuro, y esa visión de futuro va a responder este instrumento de gestión llamado Plan de Desarrollo Municipal Concertado, ¿no? El PDMC, que básicamente es un plan concertado, es un plan de desarrollo local que se da a largo plazo. Eso quiere decir mayor a 5 años, ¿sí? Creo que la directiva que regula esto es la 01 del 2014, ha habido modificaciones creo que recientemente el año pasado, pero es un proceso de planeamiento estratégico, ¿sí? Que básicamente articula al plan del 2000, primero fue al plan del Bicentenario, pero no se olviden que el plan Bicentenario fue un plan intermedio y ahora se está articulando al plan del 2050. Que es más, este plan de desarrollo municipal concertado tiene que ser previsto y tiene que ser revisado por el Centro Nacional de Planificación. Él es el que te va a dar las observaciones, la vista, te va a establecer si se han establecido bien los objetivos, las metas, si están bien identificados, ¿no?, la problemática para poder atender esta necesidad. Y no se olviden que todos los planes de desarrollo tienen una fase prospectiva, lo que veníamos hablando en pequeñito, o sea, adentro ver, revisar cómo está, y una fase estratégica, ¿no?, donde se establece la ruta, el camino, los objetivos. Y después, ¿sí?, dentro de esa fase prospectiva,
Hay un análisis intro, y en la fase estratégica no es el escenario de apuesta, pero eso, bueno, tal vez en un curso más adelante de planeamiento estratégico, ¿no? Listo. Otro es prever dentro de esa planificación local, ¿sí? Eh, es prever, ¿sí?, la atención a los servicios públicos. Que puede ser de manera directa o que puede ser de manera indirecta. Sí, ya se viene en enero, curso de gestión municipal y regional, y va a estar excelente, sobre todo para autoridades que están en funciones, porque ahí estrictamente vamos a hablar de esto: saneamiento, tránsito, salubridad, temas relativos a los servicios públicos, y en este caso, prever, y por eso lo he puesto de manera expresa, cuáles son los servicios públicos locales: saneamiento, tránsito, educación, abastecimiento de comercialización, programas sociales, seguridad ciudadana, promoción del desarrollo económico local, registros civiles, conservación y administración de parques zonales, etc. Entonces, acá temas relativos, ¿sí?, de manera directa y de manera indirecta. Y por último, viene, ¿no?, la famosa idea de lo que se conoce como gobierno eficiente. Y hablar de gobierno eficiente, yo creo que el mejor eje, o sea, la idea, cuando hablamos de gobierno eficiente que se nos debe venir a la cabeza, es modernización del Estado. Y hablar de la modernización del Estado es hablar de los objetivos, ¿sí? Y primero, para hablar de modernización del Estado, es hablar de la esencia de la gestión pública, porque esta nos va a hablar de los objetivos para los cuales fueron creados. O sea, servicios públicos, funciones administrativas, función reguladora, función jurisdiccional, función jurisdiccional no, sino función legislativa. O sea, ¿qué objetivos estamos cumpliendo? El plan, o sea, de los 100 primeros días, tiene que tener ese enfoque, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, o cuáles son las primeras acciones prioritarias para cumplir ese plan de desarrollo concertado? Que tal vez yo no lo elaboré, pero lo elaboró este sector para cumplir con los objetivos y para tener una visión de futuro a nivel local. ¿Cuáles son las brechas que hay que cerrar? Y ahí viene el proceso de instrumentalización, ¿no? Gestión pública involucra el cumplimiento de políticas públicas. Hablar de valor público dentro del ejercicio de gobierno eficiente, estimados amigos, significa de manera sencilla que cada sol que el Estado invierte debe estar valorizado para la ciudadanía, para atender necesidades, para prestar servicios, para tener una sociedad más organizada, un Estado más eficiente. Y hablar de un gobierno inclusivo es que la calidad de servicios tiene que ser para todos igual, no puede haber una prestación de servicios diferenciado, independientemente de dónde viva, cuál es el nivel cultural, cuál es el nivel económico. O sea, tiene que haber una calidad de servicios. ¿Y qué no decir de gobierno abierto, no? Se me fue el audio, me dicen. Hablar de gobierno abierto creo que no. Se me escucha, ¿no?, de manera correcta. Y hablar de gobierno abierto es hablar de procesos de transparencia. Se lo escucha, doctor. Todo bien. Gracias, Rita, gracias. Y hablar de gobierno abierto es hablar de ello, ¿no? Hablar de políticas para que la gente conozca la actividad que hacemos. O sea, queremos tener una sociedad menos corrupta, más ética. Gobierno abierto es uno de los ejes comprobados, desde modernización, desde control, desde participación ciudadana, para luchar contra ello. Porque es la misma sociedad, es más, el mismo funcionario se da cuenta de las actuaciones y actividades que hace. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son algunos ejes que he considerado importantes para poder planificar
los 100 primeros días de gestión. No olvidemos que voy a terminar con un pensamiento para responder las últimas preguntas que tengamos en clase, y es hablar, ¿no?, que la estrategia sin táctica es la ruta más lenta hacia la victoria, pero las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Es importante, estimados amigos, que establezcamos estrategias antes que acciones. Porque a veces puede parecer, atiendo esto, voy y me reúno, ya, poco a poco, establezcamos el camino, la ruta. O sea, los 100 primeros días de gestión, yo creo que es el pinino, el análisis, la actuación introspectiva, las primeras decisiones para cumplir con estos 4 años de gestión y sobre todo atender las necesidades sociales. Les recomiendo que lean este libro espectacular de Sun Tzu, el libro El arte de la guerra, recomendado para todo aquel que quiera gobernar de manera eficiente y crea que la vida es un reto y una gran guerra, Sun Tzu. ¿Sí? Muy bien. Voy a responder un par de preguntas más que tengan por ahí, y si hay temas personales de análisis de personal o temas relativos, ¿no?, a temas puntuales, ahí está mi número, acá está mi correo electrónico, me pueden buscar por el Facebook, que siempre estoy dictando alguna conferencia en temas relativos a gestión pública, derecho administrativo o derecho público, y con gusto puedo compartir la información, el material que sea necesario para ese tipo de clases. ¿Sí? Entonces, de mi parte, espero, esta vez sí estoy con cámara, estoy completo. Sí, la vez pasada estuve en una situación un tanto atípica, las disculpas del caso, pero espero que haya podido cumplir con las expectativas que han tenido. Como les dije, hablar de los 100 primeros días de gestión municipal, si ustedes hacen una revisión por la internet, no hay mucha información, entonces es un tema más de método, ¿no? De ver cómo estructuramos. En la próxima vamos a hablar un poco de las recomendaciones que da Contraloría, que da PCM, para poder desarrollar de manera eficiente, ¿sí?, estos 100 primeros días de gestión. ¿Sí? Hellerson Rojas, te escuchamos, por favor. Hellerson, Yonin y después Teresa. Muy buenas noches a todos los compañeros. Hace poco había participado en un curso y bueno, escuché algo que un poco me inquietó y quería de repente para que me pueda absolver la duda. La pregunta es la siguiente, en base al siguiente hecho, ¿no? Manifestaba un ponente que a partir del próximo año el Consejo Municipal tenía que fijar el sueldo del alcalde. Como todos sabemos, en el gobierno de Vizcarra se aprobó no una remuneración, sino una compensación económica bajo un nuevo régimen que es la Ley del Servicio Civil para todos los alcaldes, y que prohibía el tema de que los regidores puedan basarse en esta compensación en el 30%. Sin embargo, en su ponencia manifestó de que los alcaldes tienen que fijarse el otro año su sueldo en mérito a un acuerdo de consejo, y que los regidores quedaban habilitados para poder basarse el 30% en esta compensación. Bueno, yo discrepo con esa apreciación, porque bueno, si bien es cierto, pues ha habido un tema de que un decreto supremo se ha puesto de repente en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la que norma este procedimiento. Sin embargo, pues está vigente, ¿no? Entonces ahí nace mi duda, ¿no? ¿Sería aplicable o lo recomendable sería mantenerlo como está actualmente, tanto la compensación como las dietas que actualmente perciben los regidores? Gracias. Lo que pasa es que en ese tema, Hellerson, el decreto supremo sí es una norma con rango de ley, no te olvides eso. Entonces es aplicable, y por principio de especialidad lo tienes que aplicar. Ahora no te olvides que no te dice cuánto va a ganar exactamente, sino te da topes. Para ese tipo de municipalidad, de tal monto a tal monto. Para ese tipo de municipalidad, de tal monto a tal monto. Entonces, con ese punto, tú vas a establecer en tu primera sesión de consejo. Es más, en algunos casos, ni siquiera lo van a ver, porque simplemente van a aprobar. Y ahí yo he hablado con un par de alcaldes que me dijeron: doctor, yo no tengo problemas por los sueldos, simplemente vamos a ver con la continuidad. Si el señor está ganando 5.000 soles, no tengo ninguna necesidad para aumentar. Si el señor está ganando 3.000 soles, no tengo. Entonces, puede darse también esa situación. Ahora, si el Consejo Municipal, previo informe o previa, porque no te olvides que tiene que haber una certificación presupuestal,
¿sí? O una modificación presupuestal para este caso, podría, por ejemplo, pero va a estar dentro de los topes, entonces es plenamente válido, ¿sí? Yonin Rodríguez, escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Bueno, primeramente agradecer, ¿no? Por eh, considerarnos, ¿no? En esta participación en el curso, ¿no? De los 100 primeros días. Bueno, hablar de los 100 primeros días, pues es, ¿no? Es amplio, ¿no? Y hacer un análisis general, ¿no? De cómo se ha ido trabajando, ¿no? En un año anterior. Y es más, es reunirse ya con el equipo técnico, ¿no? Que va a asumir desde el primer día de enero. Revisar, ¿no? Los instrumentos de gestión, analizar, ¿no? En lo que está pasando en educación, salud. Muchas veces las municipalidades se han ido asignando, ¿no? Presupuesto, tanto para educación, salud, bueno, siendo competencia, ¿no? De cada sector. Eh, Ahí mi pregunta, doctor, mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita se habla de la transferencia en los centros poblados, ¿no? De recurso y dieta de los alcaldes? ¿Qué pasa si no ha sido considerado en el PIA 2023? ¿Cómo lo hago en la modificación, en la modificatoria se va a realizar en lo que es en el PIM? Esa es mi consulta, doctor. No, sí se puede Gracias. modificar, o sea, sí es válido la modificación, creo que eso por reglas presupuestales, como te dije, yo no soy un experto en temas de presupuesto público, pero o sea, por reglas presupuestales sí es modificable. Eso es más, justo analizábamos con un futuro gerente de presupuesto y me decías que sí es posible, ¿no? Entonces ahí ya va la viabilidad. Listo, y por último, para no pasarnos de la hora, y nos vamos a pasar unos minutos, Teresa Fernández, te escuchamos, Teresa. Y bueno, los que tengan sus demás preguntas, me lo escriben al correo, yo les contesto, o me mandan por WhatsApp, yo se los contesto, no hay ningún problema. ¿Sí? A ver, buenas noches, profesor. Dos temas puntuales. ¿Cómo quedan las obras que la actual gestión lo aprobó el Consejo de Regidores, fue aprobada en el Consejo de Regidores, pero la actual gestión no la realizó? ¿Cómo quedarían esas obras? ¿La nueva gestión está en la obligación de concretar esa obra o se quedaría ahí? Y la segunda pregunta es, doctor, en el caso de los requisitos que solicitan para ser gerentes, los títulos de de un instituto público sirven para ser estos gerentes o tienen que ser títulos universitarios. Gracias. No, la primera pregunta es, ¿tienes la obligación? No sé si llamarle obligación como tal, pero sí habría un deber de aprobarlos y sobre todo si está, por ejemplo, en el plan anual de contrataciones, pero que se va a elaborar otro, ¿no? O sea, yo creo que está sujeto a evaluación. O sea, propiamente como obligación, hoy hay que ejecutarlo, yo creo que no, porque hay una respuesta técnica, o sea, hay que ver la viabilidad técnica. Ahora el tema es si es que está en ejecución, si está en ejecución hay que continuar. Ahora, para tu segunda pregunta, sí. O sea, sí hay un pronunciamiento de servir siempre en cuando esta carrera, institutos, sea reconocido, o sea, por el órgano competente y sea afín al rubro que estás haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pues si alguien ha estudiado mecánica y quiero designarle como gerente municipal, mi pregunta ¿es afín? ¿O quiero designarle como, no sé, pues jefe de presupuesto, es afín? O sea, ahí el análisis, ¿no? El tema de recursos humanos va a ser un tema de mucha observación en estos 3 primeros meses, y yo creo que es importante, creo que en una de las clases voy a hablar estructura, especialmente de recursos humanos y de la situación y de la gestión que se está dando, ¿sí? Muy bien, entonces con esto, estimados amigos, yo sé que hay preguntas, no se preocupen, yo sé que hay ciertas preguntas que no voy a poder contestar, pero igual tenemos 3 sesiones más y voy a seguir respondiendo preguntas, dudas y consultas. Espero que la clase de hoy haya podido estar y haya podido contestar algunas incógnitas y espero que haya podido cumplir con las expectativas de cada uno de ustedes, ¿sí? Gracias a Audiópolis por la invitación.